Y esto fue Avicii con el tema Levels aquí en Vibra FM. Vibramos en tu misma frecuencia. Soy Ana Valeria y sigo contigo esta tarde de miércoles en el 96.9 FM. También te acompaño en línea en vibra.red. Y pues es la hora, es el momento de la sección Primero tu salud, que el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Sujei Oriarte. Antes que nada, antes que todo, te doy la bienvenida, Sujei. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contenta de estar aquí hoy, pues emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy interesante que ya te había adelantado un poquito, pero vamos a platicar acerca de cómo afectó la pandemia al ambiente laboral y tú que estás en esa área que tú conociste, que tú viviste, incluso que tú creaste un área incluso para poder tratar este tipo de cuestiones. Quiero que nos platiques desde tu punto de vista, desde lo que tú estuviste viviendo, cómo vivió las personas, los trabajadores, cómo cambió el ambiente laboral a partir de la pandemia, a partir de todos los cambios que se tuvieron en ese entonces, que ya son 2 años, que lo decimos muy fácil, pero no se vivió fácil. Y sé que tú pues tienes mucha experiencia en ese sentido, así que platícanos, por favor, ¿cómo se vivió? Bueno, mira, de inicio es incertidumbre total ante una nueva situación, una situación distinta, algo que nunca habías vivido. Se vive un poco de pánico, incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, si me voy a quedar, si nos van a correr. Había mucho esta pregunta frecuente entre los trabajadores en la empresa donde nosotros colaboramos. ¿Van a hacer recorte de personal? ¿Nos vamos a quedar? ¿Cómo es que vamos a trabajar? Porque somos de primera necesidad, las empresas de primera necesidad tienen que estar al frente, tienen que estar presencial. Uh-huh. El trabajo de la mano de obra pues tiene que ser presencial totalmente. Y hubo personas que se quedaron sin empleo, hubo personas que les tocó emprender, hubo personas que se quedaron en sus trabajos, pero tocó otra realidad, trabajar desde casa. Un punto muy distinto. La casa se convierte en mi espacio de trabajo, en la escuela de mis hijos, en el espacio recreativo, se convierte en todo. Entonces es muy confuso y es una experiencia abrumadora que crea muchos sentimientos distintos, como se presenta la ansiedad, se empieza a presentar estrés, se empieza a presentar insomnio, las personas que se quedan sin trabajo. La falta de dinero genera muchas afecciones muy importantes. Y debió haber sido muy complicado para esas personas que a veces pasa, ¿no? Que ves el trabajo como dices, me voy a liberar, me voy a enfocar nada más en lo que tengo que hacer en ese momento, voy a olvidar todos mis problemas de la casa. Pero cuando llegó la pandemia ya no había problemas que dejar en casa. ¿Por qué? Porque tu casa, como dices tú, se convirtió en tu todo. En tu fuente de trabajo, se convirtió en tu área de recreo. O sea, debió haber sido algo muy, muy complicado para las personas que ahora sí tuvieron que quedarse 24/7, nada más conviviendo con la familia, pero a veces ni con la familia porque estabas frente a la pantalla todo el tiempo, porque los horarios laborales cambiaron mucho con la pandemia. Así es. En el punto de los horarios, estás en casa, ya no hay un nos vemos mañana, ya no hay un me retiro, yo salgo de aquí y ya no me ven. Voy a estar conectado, si se presenta algo con la facilidad que tengo de conectarme o de estar presente en línea, a deshoras. Hubo personas que estuvieron trabajando fuera del horario laboral por lo accesible de este medio, y hubo también jefes que estaban constantemente monitoreando sus equipos con la incertidumbre de si estará trabajando o realmente me estás reportando trabajo, y se vuelve un poquito la línea muy delgada entre estar checando los puntos de trabajo a un acoso laboral. Y estás acosando laboralmente, sí. Así es. Me pasó escuchar a muchos amigos, a muchos conocidos, que ya de verdad era un tormento, ya que recibir un mensaje, recibir un correo, porque dice, ya no, déjenme en paz, necesito 5 minutos de estar relajado y no me dejan terminar una cosa cuando ya me piden otra. Creo que sí fue tan difícil como para el empleado como para el empleador, de no saber cómo trasear esa línea, como dices tú, entre te estoy checando y te estoy acosando. No sabían, no conocían. Le tocó a las personas adaptarse a algo totalmente desconocido, para lo que nadie nos preparó en el mundo, que yo en lo personal te digo, soy locutora.
estoy acostumbrada a tener esa interacción con las personas. Me tocó hacer home office. Imagínate un home office de locución. Fue algo verdaderamente difícil. Me impactó mucho. Hubo momentos en los que ya no tenía ánimo, ya no tenía ganas de hacer las cosas. Y es cuando tú dices, ¿cómo es posible que lo que más amo en el mundo lo esté odiando o le estés diciendo ya no quiero hacerlo, ya no tiene sentido para mí? Y eso fue lo verdaderamente complicado de poder adaptarnos a esta nueva normalidad, bien lo dicen, nueva normalidad en la que nadie nos preparó para esto. A fin de cuentas, el ser humano es un ser social, necesita de contacto social. Y si bien las nuevas tecnologías también nos acercan en el sentido de puedo verte, también nos alejan un poco porque no estamos presencial, vaya, no es palpable esa socialización. Y se maneja también lo que es la comunicación. Hay una línea también bien delgada en este punto porque hay mensajes no bien enfocados, surgen dudas también. Las personas que se acercan a las tecnologías de las generaciones anteriores que no habían tenido estos medios de comunicación, también fue muy difícil. Surge frustración porque no sé cómo encender mi cámara. Vimos muchos videos en redes sociales también de maestros en las clases, no sé, que hubo muchos chascos que tuvieron los maestros o los abuelitos, no sé. Fíjate que quiero platicar largo y tendido acerca de este tema de cómo las viejas generaciones les tocó adaptarse a lo que la chaviza ahora estaba manejando como pez en el agua. A ellos también les tocó, fue muy complicado, pero quiero platicar largo y tendido de eso porque está muy interesante. Soy Ana Valeria y sigo contigo esta tarde de miércoles en el 96.9 FM. También te acompaño en línea en vibra.red y seguimos platicando acerca de cómo afectó la pandemia al ambiente laboral, que de nueva cuenta, Sujei, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues siguiendo con el tema, oye, a las viejas generaciones sí les costó mucho adaptarse a las nuevas tecnologías, que tenían que a lo mejor atender sus juntas, tal vez antes nada más el mail, pero ahora atender que un Zoom, que una reunión, que todo eso, que mándame el archivo comprimido. Oye, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando en chino. Todo eso también fue muy difícil para las personas, pues ya que no estaban acostumbradas a las tecnologías. Claro, como dices tú, una cosa es ya un chat, un mail, adjuntar un archivo tal vez, o es muy mecánico, lo haces muy mecánico. Ya el hecho de la videollamada, también que te piden hasta poner un fondo, por favor, cierto tipo de vestimenta, ¿a cuántos no les pasaron chascos? Lo vimos en internet, en juntas, personas que se les olvidaba que estaban en junta por videollamada, y pues se paraban de su asiento y de la mitad hacia abajo traían pijama, pues. Sí. También tocó muchos maestros de la vieja escuela, tengo que decirlo, que el micrófono lo tenían apagado y ellos llevaban un rato ya dando la clase. Tocó que estaban en una junta, el micrófono apagado, o que te decían, apaga el micrófono. Vimos políticos que una de ellas, pobrecita, o sea, le tocó que la vieran mientras estaba cambiando porque no apagó su cámara. Fue algo increíble que sí le cuesta, o sea, nosotros como a lo mejor como jóvenes nos ha costado mucho acostumbrarnos, que vimos nacer los teléfonos, vimos nacer todas estas nuevas redes sociales y demás, nos costó acostumbrarte. Imagínate a una persona que no sabía nada de tecnología, pues ahora sí que adaptarse a un mundo totalmente nuevo. Fueron demasiadas cosas que sobrellevar, mentalmente fue muy agotador para todos, yo entiendo. Tratar de asimilar la pandemia, los bebés pandemia, también fue muy difícil para ellos, o ser mamá en pandemia. ¿Por qué no me cuentas un poquito acerca desde tu perspectiva cómo fue para las nuevas madres poder adaptar a sus hijos, poder cuidar a sus hijos y hacer su trabajo, porque no tenían dónde dejarlos? Ahora sí les tocó completamente dividirse en 1000 partes a las madres. Así es compartir todos los rubros de tu vida en un mismo lugar. Es trabajo en casa, educación en casa. ¿Cómo hago para yo tener mi tiempo si de por sí es difícil cuando los niños están en la escuela y tú sales de tu trabajo? Hubo padres de familia que no sabían qué hacer con sus hijos porque pasan muchas horas en el ambiente laboral, en el trabajo, y ahora los tengo en casa 24/7 y estoy trabajando y pierdo los estribos y qué voy a hacer y el desayuno y me toca entrar a junta. Es un caos total. Entonces
es imposible que no genere cambios emocionales, que no genere alteraciones en tus emociones. Y también esto abre apertura para que las personas volteen a ver el tema psicológico, el tema de emociones, y decir, a ver, ¿qué puedo hacer para ponerle atención a este estrés, a esta ansiedad? Más de ir a checarnos con el doctor, de decir una gripa por el tema COVID y todo esto, tengo ansiedad, tengo pesadillas, estoy perdiendo la paciencia con mis hijos, tengo problemas de ira. Y también en el trabajo. Y sabes que también a muchos que nos dio COVID, tuvimos esas secuelas de algunos ansiedad, otros tantos tuvieron su secuela, en mi caso insomnio. O sea, aprender a vivir, sobrellevar todo lo que te está pasando, tener ese miedo, porque debemos decirlo abiertamente, nos dio mucho miedo cuando empezamos a saber de esta enfermedad, poco a poco, de alguna manera conocerla, no sabíamos verdaderamente cómo sobrellevar las cosas, te digo, tratar de convivir con tu familia, que no le fuera mal, si se contagiaba, estar preocupada de que tus padres, de que tus hijos, fue muy difícil, pero ¿cuál es el consejo que tú podrías haberle dado en ese momento, que le diste a todas esas personas que estaban a tu mando y que te tocó lidiar con todo ello, que te tocó hacerle frente a la situación, que es de aplaudirse, de admirarse lo que hiciste, pero qué consejo les dabas tú a ellos o qué les dabas como motivación para seguir adelante? Mira, en el campo de apertura que nosotros tuvimos en la empresa como tal y el acercamiento que yo tuve con las personas fue el abrir esta parte de atención, de apoyo psicosocial. Los primeros auxilios psicológicos se dieron apertura aquí, cómo tratar crisis de ansiedad por medio de la relajación, un simple ejercicio de respiración, tomarte 5 minutos o menos del caos que tienes y poner atención a lo que estás sintiendo. Pregúntate qué estás sintiendo y por qué lo estás sintiendo así, de qué viene toda tu tensión, de qué viene tu estrés. Y a partir de ahí, cuando ya lo sacas de tu revoltura mental, ya lo ves con otra perspectiva, tienes otro panorama y puedes accionar. Wow. No, yo creo que tenemos que tomarlo de ejemplo y tenemos que adaptar eso a nuestro día a día. Siempre tomarnos ese minuto de saber cómo estás. No lo veas como algo egoísta, tienes que en algún punto ponerle mucha atención a tu persona para poder dar el 100%, ya que te lo des a ti misma vas a poder dar de ti a los demás, pero sí tenemos que voltear a vernos, tenemos que atendernos y pues una terapia no está de más. Así es, se abrieron también los campos de psicología en la terapia en línea, por videollamada, que también es algo que hay que agradecer por las tecnologías, ¿no? Claro. Muchas personas levantaron la mano y dijeron, no puedo, necesito ayuda, y muchos profesionales de este campo abrimos esa modalidad, la terapia en línea, el primer auxilio psicológico, así como tenemos los primeros auxilios que todos conocemos, tenemos los primeros auxilios psicológicos y se vale levantar la mano y pedir a un terapeuta. Como no puedo ir, no puedo estar presencial, la psicología nos permite tratar también a las personas por esa modalidad. Y como dice la frase, está bien no estar bien. Así es. Hay que tomarlo en cuenta y te agradezco muchísimo, Sujei, estar con nosotros el día de hoy. ¿Nos compartes redes sociales para que alguien que quiera acercarse a una consulta contigo? Claro que sí, gracias a ti. Me encuentro como psic, con P al principio, de psicólogo.sujeiuri en Instagram. Ahí me pueden mandar mensaje. Igual pueden encontrarlos en redes sociales de Vibra FM, búscanos como vibra.red. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y quisiera mandar un saludo muy especial a los colaboradores de Invermex HN, que todo el team por ahí nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar pendientes y por supuesto nosotros vamos a seguir con más en Vibra FM. Vibramos en tu misma frecuencia.